Buenas tardes a todos. Buenas tardes a los que están saludando por el chat. ¿Cómo están? ¿Cómo comienzan la semana? Bien, Rabino, muy bien, gracias a Eduardo, Dios. muchas gracias. Gracias, Hashem. Gracias, Estamos gracias. bien. Al Hashem. Gracias. Gracias, Hashem. Sí, bueno, hoy me encuentro de otra ciudad de Ecuador. Ya termino mi recorrido por acá en unos pocos días. El próximo jueves ya viajo a Colombia nuevamente. Y antes de comenzar quisiera darle las gracias cerremos el micrófono, por favor, y los abrimos cuando vayamos a preguntar o comentar algo. Un segundo. Están entrando más personas. Ya voy. Sí, primero quería darle las gracias a todas las personas que constantemente apoyan todo esto que estamos haciendo. Es una labor gratuita, digamos, para todo el que quiera aprender. Y generalmente de todo el grupo voy conociendo personas y algunos ya empiezan un proceso un poco más dirigido conmigo. Pero todo esto es gracias también a las personas que apoyan todo el tiempo que se le dedica al estudio. Hay personas de México, otras personas en Colombia que constantemente están apoyando todo este trabajo. Agradecerles a ellos también, que Hashem les multiplique, porque en verdad es un mérito muy bonito poder ayudar en la difusión de esto, de las leyes najidas, de todo lo que las naciones están hoy día pidiendo para aprender y para saber cada vez más. Entonces, que Hashem les bendiga, les prospere muchísimo a todas esas personas y toda aquella otra persona también que quiera hacer un aporte, pues ahí en el grupo está el link de PayPal. No es obligatorio, obviamente, y tampoco es requisito que si no tiene la persona dinero no puede estudiar, no, para nada. Aquí el dinero no es un problema, pueden entrar a aprender, porque Baruch Hashem hay personas que están auspiciando todo esto y nuevamente gracias a ellos. Y por otro lado, quisiera hacer estas clases pidiéndole a Hashem por la pronta recuperación de Rabino Yohanan Daniel Castellanos, que está aquí en Ecuador. Lastimosamente no puedo visitarle, estoy en otra ciudad muy lejos él está en Quito, yo estoy en Santo Domingo, se llama esto acá. Estoy aquí hasta mañana viajo a otro lugar. Entonces, se me hace difícil, es un gran amigo, está bastante delicado, tuvo una operación bastante delicada esta mañana, según me dijeron, ya salió, parece que lo tienen en cuidados intensivos. Entonces que todas estas palabras de Torah y toda persona que quiera hacer Teilim por la recuperación de Rabino Yohanan Daniel, hijo de Sara, que Hashem escuche todas sus plegarias también. Y bueno, que este Divrei Torah sea para su pronta recuperación completa, que esté completamente curado de todas estas dificultades que Hashem mismo envía, pero Hashem también manda la cura. Entonces, vamos a continuar hoy precisamente hablando de educación, con el capítulo número 4 del libro Hacia una vida plena de sentido. Y como lo dijimos al principio, al comienzo del estudio, el libro va estructurado como de una forma en lo que es cómo la persona va creciendo. Primeramente, cómo fuimos creados, con un conflicto de cuerpo y alma. Después, pues, está el tema del nacimiento, la niñez. Ahora viene la etapa que es muy importante, que es la educación. Y continuaremos después entonces con cómo educar. Si nos da el tiempo, lo miramos un poquito hoy. Todo esto son consejos. Al final de cuentas, todo lo que está en el libro, si bien es una herramienta maravillosa, el libro, aquí no está todo lo que necesitamos para la vida. ¿Por qué? Porque cada persona está escribiendo su propio libro en su vida. O sea, cada persona tiene una niñez, cada persona es padre, digamos, o forma una familia, y si no la tiene, la va a formar más adelante con la ayuda de Hashem. Pero todos de alguna manera estamos escribiendo nuestro propio libro con nuestras propias dificultades, con nuestras propias, a veces, carencias, con nuestros propios retos, etcétera. O sea, este libro es una estructura general, pero no es el libro de cada quien. La vida, el mundo es la humanidad, digamos, es tan diferente un ser humano del otro, y también Hashem
tiene la supervisión general y una supervisión divina por cada individuo, que cada individuo va pasando las cosas que necesita pasar y que necesita afrontar. Pero entonces este libro nos sirve como un manual, como algo por lo menos para empezar, incluso a educarnos nosotros, porque como vamos a ver, la educación no es algo que se le da solamente hasta que a los niños o que digamos uno se gradúa de profesional, no. La educación es algo que nunca termina. Y empezaríamos aquí hablando, como siempre, la estructura del libro trae una cita del Tanaj y después una cita de una reflexión del Rebbe y también a veces una pequeña historia. Y aquí empieza citando Proverbios 22:6 que dice, educa al joven de acuerdo a su camino y si aún cuando envejezca no se apartará de él. Si quisiéramos analizar varias cosas del proverbio así muy rápidamente, de lo que está diciendo aquí es, primero, lo que dice, educa al joven de acuerdo a su camino. Esto es interesante lo que estoy diciendo. Cada persona tiene un camino distinto. O sea, en muchas cosas somos similares, en muchas cosas nuestros caminos se parecen, como en las que está diciendo el libro, por ejemplo, que todos nacemos, todos tenemos una infancia, todos tenemos una educación. En muchas de esas cosas nos parecemos, pero poniendo la lupa, cada quien nos diferenciamos y cada quien tiene talentos diferentes y cada hijo tiene cualidades diferentes. Incluso una familia que de pronto tiene gemelos idénticos, tal como lo decimos, idénticos, son iguales en todo, menos en su personalidad y en sus capacidades. Entonces, por mucho que pensemos que alguien es igual, realmente no es igual. Cada quien tiene un camino diferente, cada quien tiene cualidades diferentes, cada quien tiene capacidades diferentes y que las puede potenciar. Shalom, Stephanie. Y eso es una de las cosas más difíciles, bueno, no difíciles, pero de más cuidado a veces en la educación de los hijos, y más cuando las familias son numerosas, que tienen 2, 3 hijos, o incluso que tenga uno, también vamos a ver que es importante mirar cuál es el camino. Obviamente, ¿qué se refiere con esto desde el punto de vista de la educación? Se refiere a analizar, como ya lo hemos hablado cuando hablamos de la infancia, analizar a nuestros hijos también a veces cuáles son sus características. Incluso estoy hablando de pronto en qué puntos él se comporta mal, por qué se comporta mal. O sea, es como si tuviéramos un pequeño laboratorio, vamos a decirlo así, donde vamos analizando este pequeño ser, esta pequeña alma que Hashem nos proveyó, nos prestó para cuidar. Entonces, como es una responsabilidad tan grande, también entonces tomamos la tarea en serio, de ir mirando. Entonces, bueno, mi hijo le veo talentos en esto, otras veces le veo como que patina un poco en este aspecto, otras veces le veo que muestra una mala cualidad en tal o cual situación. Eso es ir conociendo el camino del niño, ¿ya? Eso, y estoy hablando, lo decíamos al final de la clase pasada, de niños pequeños, pequeñitos. No estamos hablando ya de niños de 10 años, 12 años, ya ahí en ese momento vamos a ver cuán importante es esto que vamos a ver, porque ya en ese momento se está manifestando lo que el niño construyó. Por eso este es el momento para empezar uno a generar una buena personalidad o a potenciar esos buenos rasgos del niño justo cuando está en blanco, vamos a decirlo, como ese lienzo en blanco, está como un filtro que todo lo puede absorber. Ahí generalmente muchos padres cometen el error de descuidarse más en esa etapa. ¿Por qué? Porque generalmente dicen, bueno, le doy la comida, estoy pendiente de él, bueno, juego un rato con él, o sea, pero no hacen mucho énfasis a veces en el niño, en mirar todas estas cosas, tomárselo en serio, o sea, me refiero además del cuidado, porque obviamente un padre que quiere a su hijo lo está cuidando, lo está pendiente de él, está sustentando en todas sus necesidades, pero a veces pensamos que no es el momento para educar, esperamos que vayan a la etapa de la escuela. Y una de las cosas que nos va a decir el libro es que la escuela no es educación, es una parte muy primitiva de la educación. Entonces, ir conociendo a nuestro hijo desde que está en la cuna, desde que nació, ¿ya? De empezar a conocerlo, a analizarlo, en el buen sentido de la palabra, tampoco es que vamos a tomarlo como algo si fuera sin sentimiento. Eso es ir conociendo un poco lo que se vislumbra de ese camino, de ese individuo que está recién nacido, ¿ya? Y si lo educamos en su camino, es decir, fortaleciéndolo en sus capacidades y también
fortaleciéndolo en contra o digamos para poder fortaleciéndolo para que pueda sobreponerse a sus puntos débiles. Entonces dice aquí el proverbio, aun cuando envejezca no se apartará de esa educación. Entonces, eso es una de las cosas. Y aquí vamos a empezar con otra reflexión de una historia que pasa con un rabino. Y es precisamente eso. La gente, normalmente yo escucho también de muchos padres, ya cuando los hijos están grandecitos, que tengo este problema, que no me escucha, que se me está poniendo rebelde. Y cuando hablo con los padres y hacemos esta reflexión, ellos mismos se dan cuenta que durante esa otra etapa, o sea, ahora están preocupados, pero en la otra etapa, que era la más importante, por decirlo así, no estuvieron tan presentes a veces inmersos en la educación del niño. Y eso podríamos aprender del proverbio. En otras palabras, si se forman bases en esa primera infancia, o sea, en esa primera parte de bebé, digamos, hasta ya 3, 4, 5 años, ya el niño está ahí, está formado unas bases en las que él va a ir a la escuela y va a empezar a comportarse según esas bases. Por otro lado, hay una frase breve aquí que dice, no podemos descansar hasta que cada niño, varón y mujer, reciba una adecuada educación moral. Educación moral, ¿ya? No solamente, y esta parte se ha dejado de lado. La educación moral, muchos de los jóvenes de hoy día, precisamente estamos viendo una sociedad en la que está la moral en un punto muy bajo. La música, en lo que la gente ve por televisión, etcétera. O sea, la moral ha caído mucho. ¿Por qué? Porque precisamente eso se puede ver el efecto de una educación montada, un sistema educativo montado para fortalecer y formar mano de obra, más no personas. Si no lo sabían, el sistema educativo fue formado o fue establecido por grandes empresarios, o sea, personas millonarios con la intención de tener mano de obra especializada. ¿Ya? El sistema educativo, o digamos antes en la revolución industrial estaba la mano de obra bruta, o sea, con fuerza, porque todo el tema era industrial, todo esto. Pero en la medida que se desarrolló precisamente la revolución industrial, había maquinaria y había cada vez más tecnología. Entonces se hacía importante tener personas, no solamente que tengan fuerza física, sino fuerza mental. O sea, es decir, que puedan utilizar o reparar esas máquinas o que puedan incluso mejorarlas o que puedan hacer investigaciones, etcétera. Entonces se formó lo que se llama el sistema educativo. Pueden mirar un poco la historia de eso porque al final de cuentas hace mucho tiempo no había como tal escuelas ni estas cosas. O sea, había incluso con los griegos lo que era como el ágora, que era como la discusión y había enseñanza. O sea, siempre ha habido aprendizaje y educación, pero como lo conocemos hoy día, se formó mucho con la revolución industrial. Y uno de los objetivos que se quería con eso es tener mano de obra calificada, mano de obra especializada. Y si ustedes analizan, escuchamos la famosa frase de a veces nuestros padres o nuestros abuelos, que el hijo estudie para que sea alguien en la vida o para que tenga un oficio. Entonces, la aspiración es poca, la aspiración es educarse para tener un buen empleo y ojalá un buen sueldo. Pero en la situación en la que estamos viviendo hoy, con toda la crisis que hay también económica y deflación, etcétera, incluso el sueldo a veces no está alcanzando. Hay personas que estudiaron y tienen una buena profesión, no están tampoco en las mejores condiciones financieramente. Entonces, el sistema educativo fue montado para eso, para generar mano de obra especializada. Pero las personas que están arriba, los empresarios, la gente que tiene dinero, poder en ese aspecto, ellos le dan una educación muy diferente a sus hijos. Una educación muy diferente. Le enseñan también algo que se llama educación financiera, que no nos vamos a meter ahora con el tema, pero le enseñan no a ir a buscar dinero, sino también buscar la manera de que el dinero trabaje por ellos. Eso, aún todo eso que estoy diciendo es material, ¿ya? Eso es material y puede servir y es fundamental, pero el sistema educativo fue montado para formar mano de obra calificada, no para formar seres humanos morales.
¿ya? De eso hay por ahí todavía un poco. ¿Ya? Es decir, hay profesores y ahí pueden haber excepciones de personas que en verdad se enfocan no solamente en que el niño aprenda y enseñarle un conocimiento, sino también ver cómo se desarrolla como persona. Pero la educación moral no es algo que esté primando, que salte a la vista cuando mandamos a nuestros niños a la escuela. ¿Ya? No es algo que salta a la vista. Salta a la vista pues que aprenden ciencias, que aprenden matemáticas, y en la medida que se desarrolla van a aprender entonces finanzas, van a aprender biología, etcétera, etcétera. ¿Todo ese conocimiento es malo? No, yo no estoy diciendo eso. Pero yo lo que estoy diciendo es que, como dice aquí, el Rebe, es que uno no debe descansar hasta que cada niño, y si uno quisiera analizarlo como padre, hasta que su hijo tenga una adecuada educación moral. Ya no puede descansar. Esa es la parte vital. Y más adelante lo voy a hablar. ¿Cuántas personas de pronto no hemos visto que son doctores, abogados, pero morales no son? Y son de pronto de renombre dentro de su profesión, pero no son éticos. ¿Ya? No son buenas personas. ¿Por qué? Porque no tienen esta educación, y esto es lo que Rebe dice que se llama educación moral. Y continuamos con una pequeña historia que dice aquí: a lo largo de sus 4 décadas de conducción, de dirección, el Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Nilsson, que murió, desapareció físicamente aquí en 1994, vivió en Estados Unidos, yo creo que muchos lo conocen, fue muy influyente el Rebbe, todavía sigue influyendo, o sea, a través de sus alumnos, sus shelichim, sus enviados. Y el Rebbe, si no lo sabían también, presidentes, grandes personalidades se reunían con él para pedirle consejo. El Rebbe incluso él era físico y también aconsejó en la construcción de un submarino nuclear que en Estados Unidos. O sea, el Rebbe se maravilla uno con todas las historias del Rebbe. Pero una de las cosas en las que él impactó tanto, fue en lo que es la conducción y creando instituciones educativas en todo el mundo. En 1976 lanzó una campaña especial de educación, declarando el año como año de la educación, e inauguró docenas de escuelas, campamentos y programas de estudios. A tal punto fue su influencia que en 1978 el gobierno de Estados Unidos designó el cumpleaños del Rebbe como un día de la educación en los Estados Unidos, y así siguió haciéndolo todos los años siguientes. Pueden consultar eso. El gobierno de Estados Unidos designó el cumpleaños del Rebbe como el día de la educación. Hasta tanto impacta un hombre. Entonces, ¿por qué es necesaria la educación? Dice, si hay un factor individual dentro de nuestro control que puede influir directamente en lo que somos como personas, es la educación. La educación es la base y sostén de la civilización. O sea, mire, yo este Shabbat estuve pensando en algo y creo que estamos en el punto importante para mencionarlo. Pero si ustedes, como grupos de Bnei Noach que están creciendo, quieren impactar en generaciones, yo ya lo he dicho con los alumnos allá en la ciudad donde vivo, se los he dicho, les he animado, les he hablado, pero al final ninguno ha tomado como esa dirección, o sea, ese reto, vamos a decirlo así. Pero más allá de enseñarle a sus hijos lo que ustedes están aprendiendo como Bnei Noach, qué bueno sería si hay aquí personas que tienen el empuje, que son líderes, que son de esas personas con gallardía, que cuando se ponen una tarea, aunque parezca imposible, empiezan a hacerlo y a les abre camino. Pero qué bueno sería que, además de que ahorita estoy viendo que se están creando comunidades no virtuales de Bnei Noach, sino que también ya están estableciendo como lugares físicos, eso es maravilloso. Pero si quieren impactar tremendamente en lo que es influir y traer luz al mundo, un mundo que está lleno de oscuridad y de inmoralidad, piensen en crear escuelas. Una escuela puede ser una escuela o un jardín incluso,
sea, escuelas que le enseñan a los niños lo que tienen que aprender, matemáticas, ciencias, pero que tengan una columna vertebral que se ha perdido, que es educación ética y moral. ¿Mm? Entonces, y incluso, ¿por qué no? Tener también la enseñanza no ajida en esa escuela. O sea, y obviamente eso no significa que todos los niños que van a ir a la escuela sean ajida. Mire, hay colegios cristianos que al final de cuentas asisten otros niños que no son cristianos. Y hay que hablar para que, digamos, se mantengan ese respeto de las diferencias allí. Algunas veces no quieren aceptarlo, entonces ese es el problema porque es el fanatismo. Pero aquí no estamos hablando de que a los niños se les enseñe las 7 leyes, que vamos allá a ponerlos en el aula y decirle, Hashem puso 7 leyes y dijo así. O sea, si son niños que ya tienen digamos que son hijos de familias no ajidas, Baruch Hashem, a ellos hay que hacer con toda seguridad. Pero no nos limitemos a que si hay otros niños en el aula que no son hijos de personas, porque no vamos a decir que no son najidas, porque el niño, a fin de cuentas, está desarrollando apenas su conciencia. Pero ellos están recibiendo una educación que no es de monoteísmo. No se limiten por eso. Enséñenle valores, enséñenle temor a Dios. Se le puede enseñar entonces a respetar, a tener temor de Dios, independientemente de qué crean sus padres. Pero esto puede impactar en la sociedad de una manera muy grande. Y yo tengo un proyecto en mente con respecto a eso, pero tengo una idea todavía un poco sin forma, pero cuando ya la tengo un poco más estructurada voy a hablar con las personas que creo que me pueden ayudar y muchos de ellos están aquí presentes, son alumnos míos también. Y vamos a tratar con la ayuda de Hashem de construir algo en ese aspecto. ¿Y qué dice aquí entonces? Que la educación es la base y sostén de la civilización para producir adultos sanos e íntegros, gente que viva vidas altruistas. Mire lo que yo comentaba hace unos días, o sea, lastimosamente personas que se quitan la vida, es muy doloroso, muy doloroso. A mí, yo ni le conocía a la persona, pero me golpeó mucho la, la, la noticia. Entonces, eso significa ser adultos sanos. O sea, adultos sanos es una persona que, por mucho que las personas que tengan dificultades, que el mundo tiene dificultades, sepamos sanamente tomar decisiones y sepamos sanamente afrontar las dificultades, eso está fundamentado ¿dónde? En la enseñanza cuando somos niños. Y eso, si un padre tiene eso en cuenta, va precisamente o sea, a darse cuenta de lo serio que es el asunto de tener un hijo. O sea, y no me refiero porque hablaba con otra persona que no, en estos días me comentaba que no quiere definitivamente tener hijos. Eh, me parece muy sorprendente que se llegue a veces a esa conclusión cuando uno se vivió una niñez buena entre hermanos y una niñez bonita. Pero ahí donde está, digamos, la decisión de cada quien. No estoy diciendo que esté bien, obviamente no está bien, los benignos también deben tener hijos. Pero el punto es que a veces las personas que no tienen hijos y que lo dicen así abiertamente, que no quieren tener hijos, se están quitando una oportunidad de crecer muchísimo, se están quitando una oportunidad de esforzarse en ese crecimiento para poder darle lo mejor. Generalmente los padres tuvieron las cosas peor que nosotros a veces, dificultades o carencias. De pronto uno tuvo un poco de vida un poco mejor, tuvo más facilidades. Hay padres que cuentan historias de verdad muy difíciles y cómo vivieron ellos, pero aún así ellos se esforzaron en enseñarle a sus hijos y darle lo que ellos de pronto no tuvieron. Entonces, y eso dentro de su ignorancia, me refiero a ignorancia de estas cosas que estamos estudiando, porque aquí están ustedes educándose también en esto, y yo también, o sea, yo estoy enseñando, sí, pero yo también tengo una hija, y también estoy educándome, estoy aprendiendo mucho, por eso que digo que uno en esa etapa también sigue avanzando, y se equivoca uno, claro que sí, se equivoca, pero la grandeza está en precisamente corregir en la medida que uno va aprendiendo, pero si no se educa uno, pues uno no se va a dar cuenta del error.
Entonces, la educación es la base y sostén de la civilización para producir adultos sanos e íntegros. Gente que viva vidas altruistas. O sea, yo tengo en mis manos la capacidad de darle una vida sana a mi hijo cuando esté grande. O sea que también tengo que saber más o menos a qué se va a afrontar él. La sociedad va cambiando. También debo saber que hay nuevos retos en la educación. Y debemos educar a nuestros niños así, en esa vida con significado. Pero ¿qué nos viene a la mente cuando vemos esa palabra educación? O sea, esa pregunta del libro aquí, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de educación? Yo creo que la gente lo primero que piensa es escuelas. Pues ya hemos venido hablando que eso no es propiamente educación, es una parte muy primitiva, sí, pero no es eso. Entonces, pero la gente normalmente piensa en educación cuando manda a sus hijos a la escuela. Yo le estoy pagando la escuela, yo le envíe, él está bien con las notas, él hace sus trabajos. Yo he escuchado incluso padres orgullosos cuando sus hijos prácticamente no tienen vida porque tienen una escuela donde los tienen cargados con trabajo prácticamente todo el día. ¿Ya? Y los padres se sienten orgullosos de que sus hijos estudiosos. No, o sea, tampoco es así. Le están cargando una etapa que también hay que saber mantener el equilibrio. Entonces, muchos de nosotros veremos el mismo cuadro cuando pensamos en educación, a 20 o 30 niños, sus caritas lavadas por los padres, o sea, limpiecitos, y inclinados sobre sus pupitres o sobre el teclado de una computadora. Pensamos en eso, que eso es educación. No hay nada erróneo en ese cuadro, salvo, o sea, está diciendo lo que estoy diciendo, no es que esto esté malo, no hay nada erróneo, o sea, es parte de la educación. Pero sí, ¿dónde está el error? Dice, salvo que lleguemos a tomarlo como el único cuadro de la educación que necesitamos ver. Ese es el error. Repito, no está mal mandar a los niños a la escuela, hay que enseñarles, no podemos aislarlos, tienen que aprender también. Tienen que aprender muchas cosas para prepararse para el mundo, si no estarían indefensos en un mundo que necesitan tener muchas herramientas. Pero si ese es el único cuadro que tenemos en nuestra mente llamado educación, está mal. Eso es lo que dice Rebe aquí en pocas palabras. Dice, la educación no es solo aprender las habilidades para ganarse la vida, es aprender a comprender la vida misma. ¿Mm? Si la gente comprendiera la vida misma, yo creo que no se llegaría a esas situaciones de suicidio. Miren, si ustedes miran, en la Europa antes de la Segunda Guerra Mundial habían cifras de suicidio, son estadísticas, las pueden consultar. Obviamente el suicidio no es algo nuevo, pero habían cifras de personas que se quitaban la vida y se presentó la guerra, campos de concentración, sufrimientos, torturas, violaciones, un montón de cosas difíciles, difíciles para todo el mundo, porque no podemos decir, o sea, si los judíos fueron, o sea, se ensañó esa maldad contra el pueblo judío, sí, pero también hubo otras personas que también sufrieron. O sea, no podemos decir que más bien, vamos a decir así, el efecto de la guerra no respeta si es judío o no judío, o sea, eso afecta a todo. ¿Y qué pasó? Que curiosamente las estadísticas de suicidio durante la guerra disminuyeron. Uno pensaría que debería ser de lo contrario, o sea, la gente iba dispuesta a quitarse la vida para no vivir todo lo que están viviendo, pero no. Resultó que la gente se aferró más a la vida en esa época tan difícil. ¿Ya? Porque entonces ahí donde a veces yo pienso que una manera de explicar la opinión personal mía es precisamente que a veces uno se queja de las cosas que vive o tiene, pero cuando uno le toca vivir de verdad una cosa terrible como esa, que hacernos libre, ahí uno quiere vivir, uno quiere sobrevivir, ahí es donde sale el instinto de supervivencia a flote. Y muchas personas vivieron cosas terribles y sobrevivieron. Entonces, a veces esas situaciones difíciles nos ayudan a recordarnos cuál es precisamente el objetivo de la vida. O sea, como dice aquí, a comprender la vida misma. Nosotros, afortunadamente, vivimos en otra época y tenemos libros como este que nos facilitan comprender cómo es la vida
sin tener que pasar por esas situaciones tan difíciles y cayéndonos libre de cosas como esas que se vivieron en ese tiempo. Pero eso es una parte fundamental en la educación. Enseñarle al hijo a comprender qué es la vida. ¿Qué es la vida? Y, no, y como decíamos en la clase pasada o en las clases anteriores, no subestimarlo pensando que es que no va a entender. Hay cosas que sí se le pueden decir a su nivel de entendimiento y otras cosas que no. Pero al niño, a su nivel, se le va enseñando a comprender la vida. ¿Qué es la vida? La vida, dice aquí el libro, la vida es el reconocimiento de Dios y la misión que Él nos ha encargado. Refinarnos y santificar nuestro mundo. Entonces, si entendemos que el objetivo de la vida no es solamente prepararse para tener un buen empleo, eso es bueno, es necesario, sino que hay algo mucho más allá de eso físico. ¿Mm? La gente que tiene solamente el objetivo de un buen empleo a veces lo consigue, con la ayuda de Hashem lo consigue y ya. ¿Qué más puede hacer? Y hay gente que en lo personal le gusta constantemente estar avanzando. Yo me considero así, o sea, a mí personalmente estar quieto no sé, no me gusta estar quieto, me gusta estar constantemente buscando cosas que hacer y ideando cosas. Entonces, si el objetivo es tener un empleo, ahí devenga su sueldo, pero ahí es como que falta algo. ¿O qué pasa también cuando las personas se jubilan, se pensionan, ya no pueden ir al trabajo? ¿Por qué? Porque ya no le van a recibir, ya él se jubiló, ya él no está contratado, ya a él le están diciendo váyase a disfrutar el fruto de su trabajo. Y la persona queda entonces en un limbo. Conozco personas así también, personas que recibieron su jubilación y ahora están empezando a deprimirse en casa porque no saben qué hacer, porque todo su enfoque estuvo en el trabajo. Y eso no es la vida. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que la vida es el reconocimiento de Dios. Cosa contraria a lo que pasa a veces con personas judías, y yo creo que es un buen ejemplo para muchos no judíos también, que en Israel hay kolelim, hay lugares de estudio para adultos jubilados, para ancianos. Entonces, ahora que ya se jubilaron, ahora más se sumergen en el estudio de Torah. ¿Ya? Y van entonces y ahí toman café, hablan con sus amigos. Eso es una manera de saber que no, la vida no estaba en el trabajo. Pero hay gente que volvió el trabajo su única manera de vivir. Y a veces eso no es cuando estamos adultos. Eso empezó desde pequeño, cuando nos infundieron que todo es ir a la escuela, estudiar, conseguir un buen trabajo, tener un buen sueldo, casarse, tener hijos, comprar casa, etc. Eso que estoy diciendo son cosas importantes y si una persona lo logra conseguir, Baruch Hashem, pero eso no es vida. La vida es algo más que eso. También escuchaba el otro día, porque me gusta mucho estudiar sobre el tema de inversiones, de una persona economista que decía, el buen inversionista no se debe olvidar de que también tiene que invertir en algo que no es dinero y es invertir en su vida. Es decir, no puedes pasarte la vida cogiendo dinero, multiplicándolo, etcétera, y no darte un espacio para ti, para salir un día de vacaciones con tu familia, ¿m? Para complacer a tus hijos, o sea, uno viendo, cuando le entrega uno un regalo a un hijo, uno experimenta un gozo por dentro, o sea, una alegría de ver al hijo feliz con ese regalo. A veces también uno experimenta una alegría de ver a la esposa feliz con lo que uno le está regalando también. Uno recibe la alegría de eso. Entonces, es curioso que un economista decía, no se debe olvidar, el buen inversionista, de invertir en sí mismo. Está hablando de una inversión que es intangible. ¿Una inversión en qué? En la vida. ¿Ya? Una inversión en tomarme un respiro, descansar, consentirme un poco, hacer un par en todo el afán que llevo y empezar a disfrutar un poco de eso que he conseguido con mi familia, con mis seres queridos. Entonces, eso cómo se logra reconociendo que hay un Dios, reconociendo que hay un Dios, reconociendo que tengo un alma, reconociendo que yo no soy eterno, por lo menos no hasta ahora. Cuando llegue ya Tejía de Metir, resurrección de los muertos, ahí vamos a tener vida eterna, pero hay que tener en cuenta algo.
que esa vida eterna es bueno generar méritos ahora. Entonces, ahora me vuelvo inversionista también en ese mundo venidero. Es decir, quiero una parte en el mundo venidero, o cómo yo invierto el dinero incluso que tengo, hablando de algo material, en el mundo venidero. Cuando doy de acá, cuando ayudo a una persona necesitada, cuando ayudo a mis padres que también tienen una dificultad económica, o cuando yo les tengo que sostener porque ya están ancianos. Ese dinero ahora se transformó en una inversión espiritual, ¿ya? En una inversión hacia lo que es la vida, ahora en este caso la vida eterna. Pero nada de esto pasaría si uno primeramente no empieza reconociendo que existe un Dios. Y ese es uno de los principios fundamentales de la vida y de la educación, perdón, y de lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos desde pequeñitos, ¿ya? Y la misión que Él nos ha encargado, que es refinarnos, utilizar todas estas cosas que suceden en el mundo, que nos suceden a nosotros para refinarnos, para mejorarnos, y también pensar en el mundo, como decíamos, expandir esa luz, expandir toda esta conciencia divina en otros, generar un cambio moral positivo, y entonces transformaríamos el mundo en santificaríamos al mundo, o como decimos también, lo convertiríamos en una morada para Hashem. Entonces, continúa el Rebbe diciendo aquí, la genuina educación es algo que llega muy profundo en la persona. Escuche eso. La genuina educación es algo que llega muy profundo en la persona, facultándonos a usar la información que absorbemos para ser más productivos desde adentro. Educarnos significa sensibilizarnos a nosotros mismos, a nuestros amigos y a nuestra familia, a todo el mundo de verdad, un compromiso con un bien mayor que el de nuestros propios deseos. Eso es educarnos. O sea, educarnos, sensibilizarnos hacia un bien mucho mayor que se llama Hashem. Y si ponemos esa columna, esa base fundamental ahí que se llama Hashem, eso implica todo lo que es su Torah, que es su voluntad. Y eso implica entonces todos los detalles. Y esto que estamos estudiando es su voluntad. Está más procesada, está más desmenuzada a palabras prácticas, ¿ya? Palabras entendibles a una sociedad y a cualquier ser humano. Dice, solo cuando hemos empezado a instilar estos ideales en un niño, podemos empezar a enseñarle las habilidades para sobrevivir. Es decir, es como si yo pusiera, imaginemos como un tipo de traje, no sé, traje robótico, vamos a decir, lo que hay algunos que ya se han hecho, que incluso ayudan a una persona a veces a mantenerse en pie, personas que tienen problemas para caminar, etc. Entonces, como estos trajes. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que lo fundamental es impactar en lo profundo de ese niño, de esa persona, y facultándolo, enseñándole a utilizar la información que se le da. La va a utilizar en su momento. La educación, digamos, para desarrollar las habilidades que tenemos en nuestras áreas laborales, lo que sea, que esa otra parte es como si fuera ese exoesqueleto, digamos, externo, que no estamos diciendo que sea menos importante, sino que en verdad eso es algo que viene después, que se acopla a una base fundamental, que es construir una persona primeramente en el temor a Hashem, en facultándolo a tomar buenas decisiones, a distinguir entre lo bueno y lo malo, a saber alejarse de lo malo. Entonces, lo otro, las habilidades se desarrollan con el tiempo. De hecho, es así. Nosotros podemos querer que nuestro hijo sea astrónomo, pero a final de cuentas, eso va a pasar tiempo para que llegue a ese punto, a facultarse para ser un buen astrónomo. Van a pasar años, décadas en las que va a estar aprendiendo lo básico, matemática, ciencias sociales, geografía, va a estar aprendiendo lo básico. O sea, cuando en verdad se faculta para utilizar entonces eso como una manera de potenciar sus habilidades en la consecución digamos, de sustento, algo así, en la universidad. Ya. Entonces, ¿qué se hizo antes?
Desde lo superficial se le dieron las habilidades para aprender a sumar, multiplicar, etc. Pero entonces todo esto es superficial, lo que está diciendo el Rebbe. Lo verdadero, importante, es impactar en eso, en lo profundo de esa persona, de esa personita, que es, eso profundo se llama alma. ¿Y cómo impactamos profundamente ahí? Cuando precisamente le imbuimos en la conciencia divina. Y precisamente el Rebbe continúa acá diciendo: a los niños les enseñamos matemáticas para que puedan pensar de un modo organizado y hacer negocios. Les enseñamos idiomas para que puedan comunicar sus ideas. Les enseñamos las ciencias para que puedan comprender las propiedades físicas del universo en que viven. Todo está bien y ciertamente es importante, pero ninguna de estas disciplinas afectará necesariamente el modo en que el niño actuará moralmente en su vida. Como hemos visto a lo largo de la historia, es enteramente posible que alguien se vuelva experto en ciencias, por ejemplo, y ponga sus talentos al servicio de la instrucción. ¿Ya? Lo que decíamos hace un momento. Alguien que puede ser un experto en su área, pero no es moralmente ético, o incluso precisamente como no es moralmente, no tiene concepto de moral, pues hace cosas torcidas, cosas inadecuadas, incluso dentro de su profesión. Y cuando a esta persona se le reprocha que debería comportarse de acuerdo con la voluntad de su creador, él puede responder honestamente diciendo: durante mis años de escuela me enseñaron muchas cosas, pero nunca me enseñaron por qué debía comportarme bien. Entonces, tener la conciencia de Dios es empezar a tener la conciencia de un bien y de un mal, y de apartarse del mal. Entonces, aquí el Rebbe coloca una frase muy importante, yo la tengo subrayada, y dice: permitirle a un niño que crezca y elija su propio conjunto de valores, creyendo que no debemos infringir las libertades individuales, es tan absurdo como si un padre le diera al hijo la libertad de elección de vacunarse o no. He escuchado muchas veces de eso, o sea, los padres modernos, pues que pregonan ser racionales y que han llegado a una conciencia digamos, de que las religiones en verdad están mal, entonces llegan a una conclusión errada de decir: no, ya a mi hijo no le voy a infundir nada, no le voy a enseñar nada, yo voy a dejar que él crezca y decida qué quiere ser. Eso es algo que él ya decidirá cuando grande. Entonces dice Rebbe, esto es absurdo, o sea, este es uno de los peores daños que se le puede hacer al hijo. O sea, dejarlo crecer así, sin un tipo de enseñanza religiosa. Mire, es mejor todas aquellas personas que fueron enseñadas y criadas dentro del catolicismo, dentro del cristianismo. Eso es mejor que precisamente dejar a un niño sin ningún tipo de educación. ¿Por qué? Porque aún dentro del cristianismo había un concepto de Dios, había un concepto de no robar, había un concepto de respetar a los padres. Entonces el niño, no importa, el tema de la idolatría lo va a ir refinando con el tiempo, como muchos de los que están aquí. Pero por lo menos aprendieron que hay 1000 mandamientos, que hay un pueblo llamado Israel, que hubo un hombre llamado Moisés que recibió los 10 mandamientos, como ellos le llaman. Entonces, aún eso es mejor que dejar a un niño sin ningún tipo de educación, digamos, sin ningún tipo de educación en valores y en la conciencia de un Dios. Entonces dice, esto es tan absurdo como si yo le dijera al niño, a un niño de 1 año, si se quiere vacunar o no, porque hay vacunas que son base cuando los niños tan pequeños tienen que sí o sí vacunarse con ciertas enfermedades, contra ciertas enfermedades, y eso es manera de protegerlo. También hoy día se desarrolla entonces un grupo de que son antivacunas, y con todo esto del COVID pues se potenció toda esa idea, ¿no? Pero al final de cuentas las vacunas han sido algo bueno que desarrolló. No estoy hablando de vacuna de COVID, ese es otro tema. Te dan las vacunas que se han desarrollado durante la historia para que los niños se protejan, tétano y otras cosas, para que se protejan contra esas enfermedades. Precisamente, si yo le dijera a un niño de 2 años, ¿te quieres vacunar? Me dice, no, claro, va a decir que no, quien se quiere meter una aguja le tiene miedo a eso. Pero a final de cuentas, ¿le estoy haciendo un bien? No.
sea, eso es tan absurdo como eso. Como poner al niño a escoger si se quiere vacunar o no, dice Rebe. Eso es lo mismo cuando la persona no le enseña valores morales, no le enseña más allá de lo que aprende en la escuela a un niño y después entonces vienen con preocupaciones como lo vamos a ver, porque su hijo está comportándose de una manera que nunca esperaba o su hijo ya no le escucha, etcétera, etcétera. Dice aquí, de modo que impartir la información es apenas un componente, porque estamos hablando de esa educación, de ir a la escuela, eso es informarse, transmitir un conocimiento. Entonces, eso es apenas un componente y un componente bastante primitivo de la educación. Una verdadera educación, una educación para la vida, consiste en enseñar a los niños que tienen una responsabilidad no negociable con Dios para vivir moral y éticamente. Esa educación los sostendrá individualmente y creará un mundo mejor para los hijos de ellos y para las generaciones por venir. Nosotros tenemos el compromiso de enseñarle a nuestros hijos lo que creemos. Y yo me hago la pregunta, también de pronto ustedes se la pueden hacer, bueno, entonces los cristianos que le enseñan a sus hijos cristianismo están bien. O sea, a fin de cuentas, cada padre quiere enseñarle a su hijo lo que para él es su verdad. Entonces, la pregunta que yo haría, y si quieren pueden también responder, ¿qué nos diferencia entonces nosotros, los judíos, de que tenemos que enseñar a nuestros hijos eso que nosotros sabemos, no que nosotros creemos, sino que nosotros sabemos que es verdad, que es la historia de nuestro pueblo, que es la Torá, que todo es Emet, que los 10 principios de fe, todo. Y también por extensión la familia no ajida. También tiene una obligación lógica bajo el razonamiento de enseñarle a su hijo lo que ha aprendido. Porque ¿qué estamos diciendo aquí? Que no puede dejarlo a la deriva. Tiene que empezar a enseñarle a su hijo eso que está aprendiendo. Entonces, ¿qué nos diferencia a nosotros de esas otras religiones que también están convencidos de su verdad y también le enseñan eso a sus hijos? Nosotros también estamos pregonando nuestra verdad. Alguna persona lo pueden ver así. No, porque cada religión, un día me preguntó un taxista, cada religión tiene su verdad. Y que, ¿por qué ustedes se sienten tan seguros de que la suya sí es verdad? No es lo mismo pues que hacen a otras religiones, cada quien pregona su verdad. Es una buena pregunta, ¿no? Ya, es una muy buena pregunta. Pero aquí, precisamente, sí, ¿alguien quería hablar? Yo, Rafa, Sí, quería, adelante. al respecto de su pregunta, yo también Sí. me la he hecho en varias ocasiones, porque de igual forma yo vengo de un proceso en el cual me encontraba antes practicando otra religión, ¿no? Ahora me cuestiono y digo, bueno, ¿y realmente estoy en lo correcto o solamente estoy volviendo a imitar? Porque me parece que me hace bien a mí, ¿no? Y no necesariamente es la verdad absoluta, sino solamente me hace bien a mí, así como anteriormente la anterior doctrina me hacía bien a mí. Y esto me ha llevado a estar siempre reflexionando y pensando si mis acciones y lo que estoy haciendo es lo correcto. Y he concluido en lo siguiente. Sí. La diferencia que existe en el monoteísmo de las demás religiones es la posibilidad de cuestionar. Es la posibilidad de preguntarnos y de poder tener derecho de réplica. En otro tipo de doctrinas son dogmas, y los dogmas son estructuras que no son posibles de hacer cuestionamientos. Son cosas que se encuentran establecidas y no pueden ser ni analizadas ni discutidas. Sin embargo, en el monoteísmo, no. En el monoteísmo, todos y cada uno de los aspectos que se encuentran en la Torá son discusiones. Y esas discusiones tienen fundamentos. Y cada fundamento tiene su propia parte, su propia porción de razón. Por eso es de que hemos aprendido que no existe una sola respuesta para una sola pregunta. Pueden existir muchas respuestas en diferentes niveles para la misma pregunta. Por lo tanto, eso te permite tener universalidad. Y la universalidad es una característica de Hashem. Hashem es universal, es parte de esa unidad. Y una expresión que me gusta mucho utilizar a mí es en la pluralidad está la unicidad.
¿Por qué? Ujú. En la divergencia de ideas y la discusión de puntos de vista y opiniones vamos a encontrar una porción de mundo que cada uno de nosotros percibe y que al construirla en conjunto y llegar a una discusión y a un consenso podemos tener una verdad más amplia y no limitada como las demás doctrinas lo tienen. Entonces yo creo que es la posibilidad de cuestionar, de poder hacer una pregunta, de poder cuestionar el por qué es así y por qué no es al revés. Y si fuera al revés, ¿cuál sería la posibilidad de que fuera distinto? ¿No? Creo que eso es, Ujú. bueno, por lo menos yo he encontrado esa pregunta, no sé qué opinan ustedes. Sí, sí, de hecho, sí es con la cabota, o sea, muy bueno. Es una de las cosas que se enseña, o sea, al niño hay cierta, o sea, mira, si nosotros ya sabemos ya la historia del cristianismo en sus diferentes denominaciones, al final de cuentas, una iglesia que se llama catolicismo, iglesia católica, que se formó con ayuda de judíos que se habían alejado del pueblo, precisamente herejes. Entonces, no sé por qué se les dio la idea de unir el Tanaj del pueblo judío con su libro inventado. Aparentemente eso fue una gran idea de ellos, pero al final de cuentas nada pasa en este mundo sin la voluntad de Hashem. Entonces, cuando digamos, cuando lo amerita, a veces, en este caso, Hashem ayuda a las naciones a conocer de Abraham y de todo esto, o sea, a través de esto que estas personas hicieron, que obviamente es un pecado, inventar una religión. Pero aún dentro de esas cosas malas que suceden, Hashem, como Él es perfecto y Él dirige el mundo de manera perfecta, Él saca a flote cosas buenas para conducir el mundo hacia donde lo necesita conducir. ¿Ya? Y también tenemos el libre albedrío. Entonces, a final de cuentas, esas personas decidieron y Hashem forman una religión, pero dentro de esa religión pegaron ahí mezclado va la Torá de verdad, o sea, lo que es verdad. Se complicó más el tema con malas traducciones, etcétera, pero a final de cuentas, quien tiene la capacidad de indagar y de investigar y de estudiar y de profundizar va a empezar a depurar y va a llegar un punto en que llega a donde están cada uno de ustedes, en el monoteísmo. Pero entonces partió la persona ya de un comienzo de que conoció de Abraham, de la historia de Israel y todo esto. Entonces, en el pueblo judío, nosotros no pregonamos nuestra verdad. Nosotros sabemos que es la verdad de Hashem. También eso es otra cosa. No es nuestra verdad particular. No. Nosotros tenemos la certeza de que esto Hashem lo entregó y está escrito ahí. No es la verdad de los rabinos, es la verdad de la Torá. Y tenemos dentro de esa Torá un precepto de Jinuj, de enseñarle a nuestros hijos. O sea, y ese precepto es del padre, no es del hijo. Entonces, nosotros tenemos la obligación de enseñarle a nuestros hijos lo que nosotros conocemos de tradición de Moshe. Pero al principio de la enseñanza puede parecer dogmática, como dices tú, porque le estamos diciendo al niño, tiene que lavarse las manos cuando se levanta. Me estoy poniendo el ejemplo de la enseñanza judía. Tiene que hacer Netilat Yadayim. Apenas se abran los ojos, digamos de Ani. Y le va diciendo a repetir. Y salga del baño, haga esta verajá. Va a comer esa verajá. El niño no entiende ni pregunta ni por qué él hace. Repite. Entonces, esa enseñanza, ese nivel, parece dogmática en el sentido de que la persona no está cuestionando. Solamente se le está diciendo qué hacer. Pero en el libro Tashema, en el libro del Berajot, de la edición Tashema, la introducción que hace la editorial, habla precisamente de que eso es lo que uno hace con el niño, es decir, enseñarle cómo tiene que comportarse. A veces él no entiende por qué, ni siquiera se le pasa por la mente por qué tengo que hacer eso. Él lo hace porque sus papás le dijeron y lo va integrando, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Lo va integrando en su ser y se vuelve una costumbre para él. Pero ¿por qué no puede entender ni por qué no pregunta? Porque su desarrollo intelectual todavía está muy prematuro. Él no llega a razonar de la misma forma que lo hace una persona ya de 12, 15 años y que incluso más adulto también. Entonces dice el libro, el cuestionamiento se deja para que él mismo profundice, ahonde, estudie hasta el límite de sus capacidades, va a comprender el máximo de lo que puede comprender, pero va a llegar a un punto donde va a descubrir
que hay algo que rebasa sus capacidades y sus capacidades de interactuar, perdón, de investigar y de razonar. Y en ese punto descubrió la emuná. Así dice el libro, me parece maravilloso. O sea, al final de cuentas se le enseña al hijo, sí, en la medida que va creciendo va haciendo preguntas. Entonces ahí se le va enseñando, como dije, a su nivel, se le va siempre tratando de dar una respuesta, siempre hay una respuesta para todo. Pero el niño está empezando a desarrollar una capacidad intelectual de razonamiento, de indagación, de preguntas, y va a seguir, si sigue por ese camino, él mismo entonces ahora va a descubrir todo lo que le enseñaron y todo lo que le aprendió, pero ahora va a empezar por sí mismo a adquirir ese aprendizaje y va a llegar a un punto donde comprende precisamente que su razonamiento no le va a permitir conocer a Hashem completamente, y en ese punto, ahí dice, llegó al punto de conocer la emuná que trasciende la razón. Y Es maravilloso. Y justamente, digo, si me permite compartirle algo, Sí, estas claro. clases me están ayudando mucho porque yo ahorita me encuentro en una etapa de ser padre con niños en diferentes momentos. Tengo a una niña de 13 años y tengo a un niño de 10. Entonces, mi hijo, el más chico, ha sido instruido, los dos fueron instruidos desde que entré en el monoteísmo de la misma manera. Se les ha enseñado igual, sin embargo, los dos no practican lo mismo, no practican igual. Por ejemplo, al sentarnos a la mesa y empezar a comer, Mateo da gracias. Él invariablemente no empieza a comer si no da gracias, ¿no? Si no hace la gracia del alimento que vamos a comer. Y él me pregunta, Sí. ¿qué se dice en este tipo de alimento? Ah, pues se dice esto. No empieza a comer si no se hace, ¿no? Incluso hasta se molesta y dice, ya voy a empezar a comer porque ustedes no se sientan, y dicen, bendito eres tú, y empieza. Molesto, pero lo dice, ¿no? Sin embargo, su hermana no. Su hermana ahorita está en una etapa en la que está conociendo su propio criterio, está explorando sus propias razones, ¿no? Y pues fueron educados igual, ella ahorita no lo hace. Se sientan a la mesa y ella empieza a comer y él le dice, no hiciste la bendición, Sofía. Y le dice, ay, ya, déjame, ¿no? Y ya le da la bendición. Entonces, a regañadientes, la mayor empieza a hacerlo, ¿no? Sin embargo, justamente eso ejemplifica un poco lo que acaba de decir. El más chico hace las cosas por repetición, ¿no? Porque ya Dios se los instruye así. Pero la más grande ya lo que quiere es encontrar su propio sendero, encontrar su propio camino, ¿no? Y hay cosas en las que no comparte con mi manera de pensar. Le digo, ok, está bien, vamos a discutir un tema, pero vamos a traer argumentos. Y apenas ayer se acercó conmigo y empezó a decirme cuestiones relacionadas al zodiaco, ¿no? Que signo zodiacal, que ella no conecta con los Géminis o con los Sagitario, que ella es Cáncer. Y dice, no, yo no conecto con los Sagitario, no, yo me alejo de los Sagitario, ¿no? Empezó a decirme, le digo, ¿y por qué? Le digo, no, porque ellos son infieles y él está en la etapa de los novios y de querer conocer niños. Yo creo que le digo, ¿y tú cómo realmente sabes que eso es así? Y dice, pues porque así dice. Digo, ¿quién dice? No, pues es que así me han dicho. Le digo, no, vamos a conocer entonces por el estudio. Realmente, ¿cuál es tu signo zodiacal según la Torah? Y ya me metí a investigar su fecha hebrea, cuál fue su fecha de nacimiento y cuál era el signo zodiacal que realmente que le correspondía según su fecha de nacimiento en hebreo. Le digo, este es Cáncer. Le digo, mira, y le empecé a explicar un poco, ¿no? Dios creó el mundo como un sistema en el cual hay fuerzas que pueden gobernar, pero no determinan tu conducta. Tú eres una persona libre albedrío. Y así nos fuimos hablando poco a poco hasta el punto de llegar a hablar del alma. Y digo, cuando tú experimentas ansiedad, tristeza, soledad, depresión, es una manifestación de tu alma. Tu alma te está diciendo que necesita ser alimentada. Tu alma te está diciendo que requiere de atención. Tú eres una niña que pasa demasiado tiempo en el celular, viendo Instagram, deseando cosas materiales. Sin embargo, con base a tu signo zodiacal, porque le dije, tu signo zodiacal es Cáncer y la letra de la hebrea que corresponde a ese signo zodiacal es la letra Het. Y nos metimos a estudiar en la página de Chabad cuáles eran las propiedades de la letra Het, que es conexión de la ida y vuelta, dice, que es conectar lo espiritual y lo físico. Le digo, por eso tú te enfocas en esas dos cosas, porque las cosas físicas te atraen mucho. Estás pendiente de las últimas tendencias de la moda y me pides que te compre la ropa que a ti te agrada,
pero no te llena y no te sacia, porque cuando lo tienes, simplemente te deja de generar un llenado, es momentáneo. Y eso sucede porque no estás atendiendo tu alma. Entonces yo vi Sí. que el nivel ya conectó Ujú. más esa parte, como que le interesó más y como que me empezó a hacer mayores preguntas. Entonces, justamente los niños se educan de manera distinta y están en momentos de aprendizaje totalmente. Sí, y te felicito. Cuando tú estabas contando, yo lo primero que pensé fue en eso. Yo dije, yo que enseguida lo primero que pensé, si fuera mi hija me hiciera una pregunta así, yo también, porque ella un día escuchó de los dinosaurios y yo le comenté que entonces buscó un libro de Torah donde explicaba cómo el Talmud menciona algunos dinosaurios, etcétera. Y quedó maravillada, o sea, quedó maravillada. Entonces, cuando estaba comentando eso, también lo primero que me acordé es de enseñarle entonces cuál es la bendición, perdón, la visión del judaísmo, porque la Torah, todo está en la Torah. Entonces, esto no es algo que esté fuera. Entonces, también se puede hablar de los signos, la influencia de los elementos y cómo desarrolla la personalidad y en qué influye tal elemento en el otro. O sea, es todo un tema muy interesante. Y yo también me hubiera sentado a hacer lo mismo y mira que capta su atención. Entonces, ahora empieza a ver también de que esto no es algo ajeno a la Torah, porque a veces ellos creen eso. Pero cuando ahora descubren esto y descubren la profundidad, se logró el cometido, que es precisamente que se mantengan allí. No, Sí, muy bueno, muy exactamente. O sea, bueno. que no lo Excelente. vean de manera religiosa porque ella obviamente quiere ver todo Ujú, aquello que sea práctica religiosa, le ujú, parece fastidioso y hartante, ¿no? Y todos ujú, los días antes de ir a la secundaria le digo, tenemos que hacer nuestra plegaria y antes de salir hacemos nuestra plegaria, ¿no? Antes de irnos a la ujú, escuela. Entonces, es algo que le digo, te guste o no te guste, lo vamos a hacer. No, a mí no me gusta que hagas muchas cosas y sin embargo te doy permiso. Pero esto en sí, particular lo vamos a hacer todos los días. Entonces, es algo que dije, aunque no le guste por el momento, lo vamos a hacer. Pero poco a poco se va interesando y vi que conectó con esa parte. Y la verdad es que a mí esta clase en particular me ayuda mucho porque es sí, ayudarme a saber cómo ser padre de manera propiedad y entender que a los hijos, efectivamente, sí, con la Torah se les enseña según su camino, ¿no? Le así instruye al es. niño según su camino y cada uno, ellos dos, aprenden de manera distinta. Baruch Hashem, muchas gracias, Israel. La verdad que muy, muy bueno el aporte y te felicito, la verdad, que sigas así y que tus hijos sean personas ejemplares y que sean precisamente buenos pilares, de buenos ejemplos en el temor a Hashem para otras personas. Y bueno, vamos a terminar aquí el último pedacito que falta de este primer título y ahí dejaríamos por hoy. Dice aquí, la educación también significa habérselas con la paradoja de la infancia. Por una parte, un niño no tiene la capacidad de distinguir realmente el bien y el mal, y mucho menos la madurez para elegir el bien en mérito propio y rechazar el mal solo porque es malo. Por otro lado, es durante la infancia cuando se forma la psique, lo que estamos hablando, y el carácter de una persona. De modo que a los niños debe enseñárseles buenos hábitos y este es otro tema también donde a veces fallamos porque uno de los temas de enseñar buenos hábitos al niño es que lo vean a uno precisamente comportándose bien. Y eso requiere un esfuerzo de uno, o sea, requiere que uno tiene que cambiar. Entonces, enseñar buenos hábitos a reconocer el bien y el mal mucho antes de que pongan un pie en la escuela. O sea, ahí es donde esa etapa es vital, no esperar la escuela. En la escuela va a aprender lo que ya dijimos, cosas que son necesarias, pero antes de la escuela ya él tiene que ir formado en su carácter y en su psiquis de lo que precisamente como persona, como empezar a formar esa base. A medida que una persona crece y se forman sus valores y su personalidad, se vuelve cada vez más difícil afectar su visión general del mundo. Este es el punto. Ahí es donde podemos afectar positiva o negativamente en los niños. La idea obviamente es afectar positivamente, pero también ellos están expuestos a que uno les afecte positivamente cuando uno como padre no hace las cosas bien. Entonces, en esa edad donde se puede afectar positivamente al niño, pero en la medida que crece se va a hacer más difícil afectarlos, su visión general del mundo, porque ya ellos van generando su propia visión de las cosas. Y sobre esto, la historia que trae aquí corta, dice, una pareja visitó a un rabino para pedirle consejo sobre la educación de su hijo varón de 12 años y el rabino le respondió, han venido a verme con 12 años de retraso. Un ser humano es como un árbol. Si se hace una marca en la rama de un árbol crecido, se afecta solo esa rama. Pero si se hace el más minúsculo rasguño en la semilla, afecta el crecimiento de todo el árbol. La educación es la misma y por lo tanto nunca termina. Mientras que la educación formal puede interrumpirse, o sea, no puede graduarse profesionalmente, maestría, doctorado, lo que sea,
pero puede terminar esa educación. Pero la educación esta de la vida no termina nunca. Y una vez que terminamos la escuela, la educación en sí deberá identificarse realmente a medida que adquirimos más experiencia en la vida y obtenemos una comprensión más profunda de nuestro lugar en el universo. No importa la edad que tengamos o lo intelectualmente iluminados que lleguemos a ser, siempre debemos preguntarnos cuán profunda es nuestra comprensión de una vida interior con más sentido. Cuán feliz soy. A muchos nos sorprenderá descubrir qué tiernamente jóvenes somos en nuestra espiritualidad. Cuánto nos queda por aprender sobre nuestra propia alma y cuánto nos falta para desarrollar una relación madura con Dios. Y ahí terminamos página 63. Y damos un espacio de unos 5 minutos para ver si tienen preguntas o comentarios. ¿Alguien más quiere Rap, compartir? hola. Hola, Ina, ¿cómo estás? Bien. Primero que todo, felicitar a Israel. Eso que contó me pareció, ay no, qué maravilla. Sí. Identifiqué así como la niña de Edwin, que claro, como ella convive aquí con nosotros y nada, la vemos día a día. Ya ella está Sí. también en la etapa de 13 años y es como que el tema de religión, eso es, bueno, para de contar. Y con otras cosas que ya usted sabe que vienen de atrás, entonces. Pero algo así muy parecido a lo de Israel, pero me pareció muy lindo, muy maravilloso, esa forma como le habla. También el estudio que uno lleva como que también ayuda mucho en qué decir, cómo decirle, qué enseñarles. Entonces, Israel, de verdad, felicidades, me alegra mucho. Y, ay, no, pero me pareció muy bonito, de verdad, te felicito. Sí. Y lo otro, que yo quería preguntarle. Yo a veces, bueno, como usted sabe, yo tengo así como mi carácter un poquito como... como fuerte, pero tengo algo muy claro que es lo que yo siempre he dicho, por ejemplo, en los niños pequeños. Yo siempre he dicho que no hay que dejarlos, que por ejemplo ellos dicen, yo conozco tal cosa y eso es azul siendo verde o amarillo. O sea, yo digo, no, eso no es verde, o sea, eso es, o eso no es amarillo, eso es verde. O sea, no lo dejo como en eso. Sí. O sea, yo siento que ese es como que vas creando que el niño vaya como mintiendo, ¿cierto? Sí, sí. Y yo siento que desde pequeño hay que como que aclararle las cosas, o sea, no es que si él le dio, por decir, en su imaginación, decir algo que no es así y tú le vas a seguirle como que la rienda, no, porque es que él es un niño pequeño y no importa, no, yo siento que no. Entonces yo no sé si es que estoy equivocada o es que hay que dejarlos así. No, y eso lo mencionamos en la clase pasada, alguien me hizo una pregunta de que su niña creía en el ratón Pérez y entonces alguien dijo, no, pero déjala que es una niña, como que no le trunques esa fantasía. Y yo le decía, no, el Rebe nos enseña a no subestimar a los niños y uno tiene que enseñar las cosas, obviamente, siempre lo repito, de acuerdo a su capacidad de comprensión, pero uno tiene que enseñar las cosas como son, ¿para qué dejarlos viviendo una fantasía? Entonces eso no está mal. Lo que podría estar mal a veces son los métodos, la manera en que la persona lo hace, pero ahí es donde uno tiene que esforzarse para hacerlo de una manera más adecuada, pero sí, hay que enseñarles, no hay que subestimarlos, ellos tienen la capacidad de aprender. Eso es lo que yo también digo, claro, no son mis hijos, ojo, por eso es que yo hago esa pregunta, porque como que es muy delicado, como de repente quizás los papás no me digan en mi cara, o sea, ¿por qué te metes? ¿Quién eres tú? Pero no sé, tampoco nunca me lo han dicho como que a mí. No, porque yo no creo, que sea... como siempre... Sí, yo no creo que sea algo como, pero te digo, si lo hace de buena manera, tampoco creo que sus papás se van a sentir. No, yo hasta el momento con todo lo que soy yo, o sea, así como que sea muy mala, ¿no? Pero sí, pero siempre, mi amor, no, así no es, no señor, o sea, es así, mire, esta cosa, siempre con cariño, trato como decirle, pero a veces digo, ¿será que yo estoy mal y estoy siendo como muy, ¿cómo se dice? Como muy rígida, como muy, pero a veces digo, no, porque es que se acostumbra como que a decir mentiras. Sí. Sí, bueno, ahí siempre hay que enseñarles. Ahora, cuando son niños de otras personas, como tú lo dijiste, a veces las otras personas tienen otro tipo de creencias y ahí sí de pronto uno tiene que ser muy, como diría yo, muy prudente. O sea, enseñar y ayudarles y, digamos, sacarles del error a los niños, pero también no una manera que pueda afectar, digamos, lo que los padres quieren para el hijo. Y ahí eso es muy complicado a veces. Aquí lo mejor estamos hablando de los hijos propios, que obviamente uno tiene toda la autoridad. Pero sí, o sea, totalmente siempre uno debe corregir. De hecho, alguien después de esa clase también me comentaba una experiencia. Cerré el micrófono, por favor. Cerré el micrófono aquí. Cerré.
Alguien después de esa clase también me comentaba que se había emocionado precisamente porque también le enseñó a sus sobrinos algo y después se sorprendió cómo sus sobrinos lo tomaron y digamos, se apropiaron de esa enseñanza. Entonces, ellos están allí para eso, para que uno les enseñe las cosas como deben ser. ¿Sí? ¿Alguien más quiere comentar o preguntar? Sí, gracias a ti por preguntar. ¿Alguien más quiere comentar algo o preguntar? Ok, bueno, entonces vamos a dejar allí. Después le comparto la grabación, Bezrat Hashem, y continuamos el próximo domingo. Lo más probable es que el próximo domingo sea la clase en la mañana, como habitualmente lo estamos haciendo. Ya yo termino los trabajos que estoy haciendo aquí en Ecuador, termino el miércoles. Y nuevamente agradecerle a los que apoyan todo esto, los que envían sus donaciones, y invitarle a los demás también que quieran hacerlo, pues apoyar toda esta labor. Ahí también la hace de PayPal en el grupo. Y bueno, quiera el cielo que sigamos educándonos nosotros con todas estas cosas para mejorar en todas esas etapas de la vida, como esposos, como padres, y poder hacer las cosas bien. Entonces, les deseo una bonita semana a todos, todo lo mejor, y que que pasen muy bien. Chao, chao. Que el Señor lo siga bendiciendo. Muchísimas gracias por todo. Amén, amén. Muchas gracias, Rabino. Gracias, Israel, por la presentación. Bueno.